Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas, @CarlosVargas93, y esto es Voces Inquietas. Este es el tercer episodio de la segunda temporada, donde vamos a estar conversando, como ya lo he mencionado, con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Verdaderamente fue una experiencia interesantísima conocer al expresidente, que ha generado un gran debate desde que fungió como presidente en Colombia y después también en todas las temáticas geopolíticas internacionales en las que ha estado involucrado. El presidente, además, tuvo una historia muy interesante en Colombia. De hecho, ha sido retratado inclusive en documentales, películas sobre lo que sucedió con el narcotráfico en Colombia cuando él era alcalde. De ese tema vamos a estar conversando también de cuál es el rol que está cumpliendo hoy Colombia y cuál fue el rol que cumplió en materia de innovación política, y en general vamos a estar hablando, por supuesto, de la transformación de la realidad a través de la inquietud de las ideas. Con esto concluye este primer seriado de 3 episodios sobre la innovación política, pero muy atentos porque ya próximamente vamos a estar publicando los siguientes episodios de esta temporada, que vamos a estar grabando en nada más y nada menos que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Hay voces inquietas para rato, así que pendientes, porque se viene mucho más contenido sobre el universo de ideas inquietas. Sin más nada que decir, repito, les dejo Andrés Pastrana, tercer episodio, Voces Inquietas. Vamos con esto. Me encuentro acá con el expresidente de Colombia, su excelencia Andrés Pastrana. Tuve la oportunidad de compartir con el expresidente en los últimos días acá en Cartagena, donde me encuentro en este momento, y el presidente accedió a grabar un podcast para contar un poco su historia, contar cómo ha venido trabajando los últimos años en Colombia y también en Latinoamérica, y también escuchar de su parte cómo está transformando la realidad. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí. Carlos, muchas gracias por la invitación. No sé si es el primer podcast que ha grabado. Yo creo que sí, creo que sea el primero. Nos da la primicia entonces, muchas gracias. Bueno. Presidente, Voces Inquietas, este podcast se trata mucho de conocer la historia de cada uno de las personas que ha pasado por acá, de las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, entre ellas pues el presidente interino Juan Guaidó al final de la primera temporada. Y usted tiene una historia también muy interesante. Comenzó estudiando Derecho acá en Colombia y después decidió estudiar también en Estados Unidos en la Universidad de Harvard. ¿Qué recuerda de esa época? ¿Cómo lo marcó? ¿Por qué decidió estudiar Derecho después? ¿Qué le dejó Harvard como experiencia de vida, comenzando por allí? A ver, 2 cosas. El derecho yo siempre, por familia, yo creo que eso también viene en buena parte tanto por el lado materno como paterno. Mi abuelo fue un gran dirigente del Partido Liberal en Colombia, uno de los grandes líderes, fue candidato a la presidencia en el año 1942. Y simplemente para rememorarle, algún día tuve discusiones yo con el presidente Hugo Chávez en su momento, cuando él decía que yo era de la pura oligarquía colombiana. Y yo le pregunté, le dije, oiga, presidente Chávez, ¿usted a quién admira? Dijo, a Jorge Eliezer Gaitán. Y dije, ya, ¿tiene admiración por Jorge Eliezer? Sí. Y tengo admiración, también me dijo, por Uribe, por Rafael Uribe, también tenía gran admiración. Y le dije, solamente le voy a contar una cosa, este colombiano de la rancia oligarquía colombiana, Andrés Pastrana, es nieto de un hombre que se llamaba Carlos Arango Vélez. Y solamente para que usted tenga un dato, presidente, Carlos Arango Vélez era el jefe político de Jorge Eliezer Gaitán. Y Jorge Eliezer Gaitán en uno de sus discursos dijo que quien le había enseñado y a que habían seguido en la oratoria, que era por lo que se identificaba Jorge Eliezer, había sido Arango Vélez. Y mi abuelo, recuerdo que me contaba la historia, que muy joven le dijo a Jorge Eliezer, usted ya se graduó de abogado, se me va para Roma a estudiar Derecho Penal. Y es como Jorge Eliezer va a Italia, a Roma, fue invitado por Arango Vélez para que fuera a estudiar Derecho. Entonces le decía, fíjate lo curioso, presidente Chávez, quien era el jefe político de quien usted admiraba era precisamente mi abuelo. Gran abogado, gran político, gran orador. Y es quizás eso también lo que lo inspira después a involucrarse también
tuvo a sus inicios una vocación también, además de la política, en la parte inclusive audiovisual. Entiendo que usted estuvo como presentador, claro, en un programa de noticias llamado TV Hoy. Exacto, que era el número 1 en la televisión. ¿Qué recuerda de esa experiencia? ¿Qué le dejó a usted? A ver, dos cosas para terminar la primera pregunta. Mi padre también es abogado y estudió también en Italia, en Roma, penalista. Entonces, por el lado de mi familia, de padre y madre, siempre pues el derecho estuvo en la casa. Presente. Entonces, eso me llevó a estudiar Derecho en Colombia, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, yo me graduó, hago una especialización en Derecho Público y después mi padre había creado una revista que se llamaba la revista Guión, una revista muy importante que se dedicó a la oposición y por estar en eso, lo que sucede en muchos de estos países, pues la ahogaron en el gobierno de López Michelsen y tocó cerrar la publicación. Pero yo de la misma forma comencé y diseñé un noticiero de televisión, que era diario 9:30 de la noche, que se llamaba el Noticiero TV Hoy. En principio fue su gerente, yo fui el gerente del noticiero, posteriormente asumo la dirección del noticiero y dejo, fíjese usted lo curioso, me traigo a trabajar conmigo a Luis Alberto Moreno, hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, era el gerente del noticiero y yo fui director. Y posteriormente me dediqué a la presentación. Y yo presentaba el noticiero y tuve, en ese lapso en que estuve en TV Hoy, me dediqué a los informes internacionales, fundamentalmente nacionales, y logramos obtener 2 veces el premio Rey de España, que es el premio más importante, es nuestro Pulitzer en América Latina, y obtuvimos todos los premios de periodismo en Colombia en compañía de mi equipo de TV Hoy. Esa fue una gran experiencia porque me permitió primero conocer el país. El primer informe lo hicimos sobre los niños de la calle, los denominados gamines, y ganamos el premio Rey de España, y el segundo fue un informe denominado La Ruta de los Dioses, que era un informe de cómo la droga venía de Bolivia, de Perú, se procesaba en Colombia y terminaba en el crack en las calles de los Estados Unidos. Ese fue el segundo premio. Pero fue una gran experiencia la de TV Hoy, fue el noticiero número 1 en la televisión colombiana. Igualmente, por primera vez, porque estamos hablando de la época de 1978, 79, cuando comenzamos, éramos muy provincianos, la política internacional no existía, y yo me dediqué a hacer grandes reportajes, y recuerdo reportajes como por ejemplo el de Augusto Pinochet. Pinochet hacía 10 años no le hablaba a un periodista, y fue la primera entrevista, me la dio a mí. Igualmente estuve en Beirut hablando con Arafat. Tuve oportunidad de hablar en ese momento con los secretarios de Naciones Unidas y con muchos presidentes del mundo, lo que se convirtió en un hecho pues que fue muy importante como experiencia para mí. Por supuesto, y pareciera que ese trabajo que usted hizo en el noticiero TV Hoy, que fue gerente y después presentador, lo empezó a preparar para su carrera política, que después se fue desarrollando. ¿Diría usted que ese fue un momento, digamos, fundamental en su vocación política, o ya desde antes inclusive usted pensaba que ya se iba a involucrar directamente en la política colombiana? No, desde muy joven. A ver, la política viene en la sangre. Y yo soy hijo de expresidente, nieto de candidato presidencial. En mi familia, por tradición política, ha estado vinculado desde hace mucho tiempo, le cuento, porque también es anecdótico. En Colombia, cuando existía el bipartidismo, liberales y conservadores, mi abuelo era liberal, como le dije anteriormente, gran líder del partido, candidato a la presidencia por el Partido Liberal en el año 1942, pero también su familia había sido candidato presidencial. El general Joaquín F. Vélez, que estuvo en las elecciones contra el general Rafael Reyes. Entonces, viene por el lado materno y paterno. Mi padre conservador, mi madre conservadora, y yo desde muy joven. Yo recuerdo acompañar a mi padre a los 9, 10 años a las giras políticas que él hacía. Él fue 3 veces ministro con Alberto Lleras Camargo, y fue una vez ministro con Carlos Lleras, y yo cada vez que podía siempre acompañaba a mi padre, y eso fue lo que me llevó a entrar en la política. Pero aquí me voy a salir un poco del guión que estaba siguiendo, presidente, porque me dejó pensando su pregunta respecto al tema de la política y ese momento que usted vive a nivel de presentación audiovisual de la televisión, que pareciera que no estaba relacionado, pero en concreto sí, como usted lo dijo, lo llevó a lo que después se convirtió en la alcaldía, el Senado, que lo vamos a estar conversando. Pero, digamos, hoy en día hay muchas personas que en la carrera política sienten que deben cumplir una serie de pasos, digamos, regulares para poder estar
ante posiciones de poder público. Usted lo hizo distinto, al menos al comienzo, con su estudio y después con la presentación en ese noticiero. ¿Existe verdaderamente una fórmula en la carrera política o se trata mucho también de seguir su pasión y encontrar espacios en los que, no necesariamente comunes, lo vamos a hablar después, pueda agregar valor? A ver, yo creo que la carrera hay que hacerla, y más en mi caso, porque mucha gente siempre decía, Andrés Pastrana es hijo de presidente, por lo tanto tiene fácil la política. Es nieto de un liberal importante, y yo digo que en el caso, y ya hablo en mi caso personal, a veces es más complicado, porque yo heredé los amigos de mi padre, pero también sus enemigos. Entonces me tocaba más duro y más difícil. Y una cosa que caracterizó mi vida pública, yo nunca tuve un puesto por nombramiento. A mí nunca me nombraron ministro, nunca me nombraron alcalde, nunca me nombraron embajador. Todos los cargos que yo ocupé en mi vida política, yo fui concejal de Bogotá en 2 ocasiones, presidente del consejo, por elección popular. Creé mi propio partido, inclusive contra mi padre. En ese momento, en el buen sentido de la palabra, yo creé la Nueva Fuerza Democrática y logramos elegir el segundo número más importante de senadores, más que inclusive los del Partido Conservador, por elección popular. Después aspiro a la presidencia de Colombia por elección popular, en la primera presidencia en el año 94, que fue cuando el narcotráfico, en cabeza de Ernesto Samper Pizano, compró la presidencia de Colombia. Perdí esa elección, entre comillas, y después volvimos a lanzarnos en el año 98 y logramos ganar la presidencia de Colombia. Entonces yo creo que es importante resaltar que a pesar de tener sangre política en muchos, para muchos que era mucho más fácil hacer la política, fue más difícil, y siempre me sometí al voto popular, a las urnas, y fue cuando logré ser, lo que le digo, alcalde, senador y presidente. Presidente, en esa historia de su carrera política, por supuesto no podemos tener un podcast conversando de su vida sin tocar un momento histórico que además ha sido retratado en diferentes momentos de la vida pública e inclusive de series de televisión, etcétera, que ha sido pues el secuestro por parte del narcotráfico a su persona hace ya bastantes años. Entiendo que usted estaba en la alcaldía de Bogotá, era candidato presidencial. ¿Qué recuerda, qué puede decirnos de ese momento y cómo marcó su vida en adelante, tanto para bien como para mal? Porque fue una experiencia que estoy seguro le dejó muchísimo enriquecimiento, pero también, por supuesto, muchísimos traumas que después habría tenido que enfrentar. ¿Qué nos puede decir sobre esa experiencia? A ver, sobre el secuestro. Como le digo, el secuestro se da no por ser político, sino por ser periodista, porque nosotros fuimos desde hace muchísimos años unos fuertes luchadores en contra de lo que fue el narcotráfico en Colombia, que fue lo que llevó a que Pablo Escobar me secuestrara. Ya en el año 1982 Pablo Escobar me amenazó de muerte y a mí me secuestra en el año 88. Precisamente yo estaba haciendo campaña para la alcaldía de Bogotá. Mi padre era el jefe de la oposición y es cuando nacen los extraditables contra la extradición, y ellos toman la decisión de secuestrar políticos y me secuestran a mí. Entonces era poner una presión al gobierno de ese entonces de Virgilio Barco sobre lo que era el tema de la extradición. Cuando yo, a ver, 2 cosas del secuestro. Una que es bueno aclarar, porque a veces hay versiones de que el secuestro de Pablo Escobar ayudó a Andrés Pastrana. Yo ya ganaba las encuestas cuando comencé, cuando fui secuestrado, y ya estaba, el día precisamente que fui secuestrado salió la encuesta que me daba ya en el primer lugar. Pero segundo, a ver, el secuestro es el peor delito que se puede cometer en el ser humano. Usted pierde las 2 cosas más importantes, que es su familia y la libertad. Y sobre todo secuestrado, uno por el narcotráfico, en que usted sabe que distinto a los secuestros de otra índole, que al final son secuestros que se pagan por sumas de dinero, pues sí, uno puede recoger X o Y sumas de dinero para pagar un secuestro, vender su carro, vender su apartamento y poder tratar de por lo menos negociar su secuestro. Pero en el caso del narcotráfico no era un problema monetario, porque estaba secuestrado por el tipo más rico del mundo en ese momento, que era Pablo Escobar. Entonces yo creo que al final del secuestro, que
Yo tengo ya un eslogan después de salir del secuestro, que siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Y el secuestro lo que deja, yo creo que es, desde el momento en que usted está secuestrado, que no sabe si al minuto siguiente va a vivir o no va a vivir, es cuando uno se tiene que sentar a plantear en su vida de qué nos estamos preocupando. Hay tantas cosas en las cuales dedicamos tanto tiempo y no tienen ninguna importancia, sino dedicarse de verdad a vivir su vida, a vivir su familia, pero segundo, lo que es importante es decir, se le da un valor distinto a la vida después de que usted sale del secuestro. Y ahí es donde yo entendí una frase que me decía mi padre durante toda la vida, que siempre me decía: Andrés, el 90% del tiempo de la vida de uno se pasa uno preocupándose por cosas que nunca van a pasar. Y yo creo que ahí es el momento en que uno tiene que ver el aquí y el ahora, ¿cierto? Y gozar ese aquí y ese ahora y prepararse para ese aquí y para ese ahora. Presidente, también saltándonos nuevamente quizás este hilo que hemos venido construyendo sobre su historia, esto último que me dice me lleva a preguntarle qué le hace preocuparse hoy, aquí y ahora, en qué se preocupa el presidente Andrés Pastrana y digamos, qué lo motiva hoy en día a tomar acción, a hacer las cosas que hace. De nuevo, saltándome un poco esta historia y volveremos a ella ya para finalizar en los últimos minutos, pero quisiera esa pregunta porque me despertó curiosidad. A ver, yo creo ahí, Carlos, que lo importante es, yo siempre me preparé para ser presidente de Colombia, siempre quise ser presidente de Colombia, y yo creo que esa es la mayor alegría cuando uno logra llegar a la presidencia por tus méritos propios, por tu trabajo y por tu esfuerzo. Yo creo que eso es muy importante. Segundo, el otro día nos hacíamos una pregunta aquí y usted estaba en el foro. Los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, los ministros tienen que disfrutar también lo que está haciendo, y disfrutar en el buen sentido de palabra, es decir, cómo y de qué forma podemos nosotros ayudar a cambiar nuestros países. Y eso es lo que uno hace desde la alcaldía y desde la presidencia. Cómo y de qué forma podemos mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestros habitantes, de la gente más pobre, de la gente más necesitada. Y eso es lo que hicimos como alcalde, fue lo que hicimos como presidente, con las políticas sociales que diseñamos y que todavía están en práctica, y es lo que estamos haciendo ahora como expresidentes, defender la democracia, que yo creo que es el valor fundamental. Y en eso pues hemos estado acompañados de muchos amigos, como en el caso de Venezuela, en el que hemos estado hace más de 5 años directamente comprometidos en la lucha por la defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia en Venezuela, pero también en Colombia continuamos la lucha contra el peor enemigo que tenemos nosotros y el peor flagelo, que es el narcotráfico. Ese fue el gran legado que dejó Juan Manuel Santos, violencia y narcotráfico en nuestro país, cuando con el Plan Colombia que yo lo ideé habíamos logrado llegar a cifras que eran manejables en cuanto al tema de la droga. Simplemente para darle un dato, el Plan Colombia deja 40.000 hectáreas sembradas de cocaína en el país y Juan Manuel Santos nos deja 300.000 hectáreas de coca. Eso es en lo cual tenemos que seguir centrando todos nuestros esfuerzos para cambiar precisamente eso de nuestro país. Eso es lo más importante. Presidente, no podría pasar este podcast sin hacer una pregunta central, que es el tema de la innovación política. ¿Considera usted que durante la alcaldía, durante el Senado, durante la presidencia, en algún momento implementó alguna política o promovió alguna política innovadora que fuese distinta, que trajera un elemento más efectivo, más eficiente y más novedoso para Colombia y para los ciudadanos? A ver, yo creo que uno que fue muy importante, dos temas en que, bueno, el primero, el Plan Colombia, que salvó a Colombia. No vamos a entrar a explicar por qué: fortalecimiento del ejército, fortalecimiento de la justicia, fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, fortalecimiento institucional, política social. Eso cambió el país en buena parte. Pero yo me quise dedicar a un tema, y ese lo he hecho yo desde que fui alcalde, que es el tema de la conectividad, precisamente. Yo le voy a decir una cosa. Yo fui alcalde en el año 1988. En 1988 yo llevé ya computadores a las escuelas de Bogotá. Imagine usted, año 1988. Existía un juego que se llamaba el Atari. Y después sacaron unos computadores. Y con eso empezamos a preparar profesores y estudiantes en el tema de computadores. ¿Por qué lo hizo, presidente? Porque yo creía que deberíamos avanzar hacia ese tema. Adicionalmente al tema que siempre llevamos nosotros, que era el tema ambiental, el tema ecológico. Pero cuando llegué a la presidencia me di cuenta que lo más importante para el país, porque yo digo que en el tema educativo hoy estamos generando una brecha que tenemos que cerrar. Hace algunos años
y no muchos, los seres humanos partíamos en la carrera por la vida del mismo punto de partida. La educación podía ser mejor o peor en los públicos o en los privados, pero al final nos graduábamos, éramos bachilleres, algunos podíamos entrar a la universidad, otros no, buscamos todos los mecanismos para buscar esa igualdad. Pero hoy, ¿cuál es la brecha que estamos encontrando? En que los niños no tienen hoy computadores, los que están estudiando en un colegio privado. Sí, lo que llaman en inglés el digital divide, la brecha entre... Esa brecha, que es la inequidad absoluta, porque no estamos partiendo del mismo punto. Entonces, si no tenemos la posibilidad de llevarle un computador a los niños, que no puedan estar hoy conectados en el mundo, lógicamente es una brecha que cada vez se está ampliando. Sí, entonces yo creé la agenda de conectividad. Yo dije, voy a conectar al país. Vamos a poner por lo menos un punto en que haya conectividad en todos los municipios de Colombia. Y lo hicimos, que yo creo que fue lo que comenzó, se llamó la agenda de conectividad. Y de la mano llevamos un programa que trajimos de Canadá que se llamaba Computadores para Educar, en que podíamos tener por lo menos un computador en cada escuela de Colombia y después ampliarlo a que fuera cada aula del país, y de esta manera llevar a los jóvenes. Hoy pues tenemos otras herramientas, pero yo creo que eso fue lo más importante en el aspecto de innovación que tuvimos en el país, que se convirtió además premiado a nivel mundial ese diseño de la agenda de conectividad. Me parece que además hoy en día cobra mucha relevancia que esos fundamentos se hayan tomado en consideración para lo que hoy en día está ocurriendo a nivel de la cuarta revolución industrial. Ya para finalizar, presidente, toquemos el último punto que nos convoca y que, como usted lo ha dicho, el tema ha sido central, y es Venezuela. Hoy en día está ante el ojo del huracán Venezuela por las distintas razones, y usted, como lo ha dicho, y me tomo la libertad también de agradecerle, como lo hice también públicamente en el foro, por todo el trabajo que usted ha venido haciendo a favor de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela. Pero en este contexto y bajo su experiencia, bajo su historia y su relación con Venezuela, ¿qué diría que es necesario para que Venezuela pueda finalmente tomar los últimos pasos hacia una construcción verdaderamente democrática y de protección de derechos humanos, de desenvolvimiento como un país rico que en efecto puede y debe ser? ¿Cuáles son esas acciones que usted como presidente y como ser humano considera que son necesarias hoy en día? Bueno, eso comenzamos desde el año 2015, cuando fuimos por primera vez a llamar la atención sobre los presos políticos, cuando nadie habla de los presos políticos en Venezuela. Recuerdo los primeros viajes que hicimos con el presidente Quiroga, que hicimos con el presidente Calderón, que hicimos con el presidente Piñera hoy en día, para llamar la atención al mundo de la violación a los derechos humanos, y lo que había en Venezuela era una dictadura, o como yo la denomino hoy, una narcodictadura. A ver, yo creo que lo que podemos hacer los demócratas del mundo es acompañar a los venezolanos en su proceso. Pero yo siempre he reiterado que este es un tema que ustedes, los venezolanos, van a resolver, que van a necesitar y están necesitando la ayuda internacional, que es lo que hemos venido nosotros acompañando. Yo creo que ya hay el Estatuto de la Transición aprobado en la Asamblea, y usted vio que yo hice mención a él aquí por una razón, porque ya es la posición la que se puso de acuerdo, distinto a la que mucha gente opina por fuera. La oposición ya se puso de acuerdo y elevó a norma legal y constitucional el Estatuto de la Transición. Eso es muy importante, porque ya ustedes tienen una ruta, un camino. Nosotros simplemente desde afuera lo que podemos hacer es acompañarnos en ese proceso. La ayuda que le podamos dar, todos estamos dispuestos a hacerla, pero la solución va a ser de ustedes. La solución es de Venezuela. Una vez se logre efectivamente acabar con la usurpación y que se logre llevar otra vez a recuperar los valores democráticos en Venezuela, Venezuela va a salir adelante, con dificultades, lógico, con dificultades. ¿Por qué? Porque acabaron con la institucionalidad. Venezuela va a necesitar por lo menos 20 años en recuperar su institucionalidad, pero lo importante ahora es acabar con esta narcodictadura, que es una amenaza para la región, que a veces no lo han entendido. Maduro es una amenaza para la región, sí, la naturaleza, porque es el narcotráfico el que está hoy financiando el régimen de Venezuela. Y yo hago una diferencia entre la diferencia entre el narcoestado y el estado narco. Se la resumo. El narcoestado es cuando los narcotraficantes quieren cooptar el Estado, las instituciones, la policía, los jueces, la política, en fin. Pero el estado narco, ¿qué es lo que es Venezuela hoy? Es lo contrario. Es el Estado el que está promoviendo el narcotráfico, y eso es lo que tenemos que acabar hoy en Venezuela.
que es lo que le da la posibilidad de salir adelante. Y segundo, hoy ustedes tienen un tema muy difícil, el amparo y la protección a la narcoguerrilla de la FARC y del ELN. 60% del territorio venezolano, me dicen ustedes, los amigos de Venezuela, que está cooptado por la guerrilla o la narcoguerrilla, el ELN y el Ejército de la Liberación Nacional. Ahí van a tener que hacer un esfuerzo importante. Presidente, y le agradezco, y en efecto esos son los desafíos que tenemos como venezolanos y muchos otros, y nuevamente agradezco el apoyo que usted ha dado. Ya última pregunta, simplemente una recomendación, algún libro, alguna película que le haya marcado en su vida y que quisiera recomendar a quienes escuchan este podcast, que lo represente o que le haya dado un gran aprendizaje, que quiera compartir, que recuerden esto, o algo que esté leyendo o que haya visto recientemente, que le haya parecido digno de compartir. Para nosotros los colombianos, 100 años de soledad es nuestro libro que llevamos siempre debajo del brazo. Yo creo que esa es una obra que todo el mundo tenemos que leerla, y además en buena parte también nos ayuda a comprender un poco qué es el realismo mágico de Gabriel García Márquez cuando usted vive en Colombia. Y yo creo que la recomendación más importante en el caso de la política es mucho trabajo. Y hoy en día hacer política es distinto a lo que hicimos nosotros. Hoy en día tenemos herramientas como los teléfonos móviles, y tenemos las redes sociales, los podcasts, tenemos el Instagram, el Facebook, el Twitter, que no lo teníamos. Nosotros, y yo creo que si usted le pregunta a cualquier expresidente, cuando uno estaba haciendo política, iba de gira y no eras amigo de los dueños de los medios de comunicación, ni se enteraban de que Pastrana iba a estar en tal municipio o en tal barrio o en tal estado. Entonces yo creo que hoy hay elementos mucho más importantes para poder uno transmitir su mensaje. Yo creo que definitivamente tenemos que buscar fortalecer nuestros partidos políticos. Hay que actualizarlos, hay que modernizarlos, porque cada vez nos estamos separando. Y es que curioso que los propios políticos atacan a los partidos políticos en lugar de estar buscando lo que le digo, modernización y actualización, lo que está abriendo las puertas al populismo que se vive hoy en la región y en el mundo. Bueno, pero afortunadamente yo creo que claro y clásico ejemplo del fracaso del populismo hoy lo estamos viendo en Venezuela. Así es. Presidente, sus redes sociales para que lo sigan. Twitter, Andrés Pastrana _, que es el que más manejo. Tenemos Instagram, creo que es, ahora sí no me acuerdo cómo es mi Instagram. Bueno, probablemente sea similar al Twitter, sí. Y como sabemos, en Twitter el presidente Pastrana es donde más está trabajando, así que lo pueden seguir a través de esa red social. Presidente, nuevamente muchísimas gracias. Ese fue el presidente Andrés Pastrana en Voces Inquietas. Muchas gracias. Así concluye el tercer episodio de esta segunda temporada. Pero, como ya les dije, atentos, porque se viene mucho más contenido. No olviden suscribirse a la plataforma donde estén escuchando este podcast y a compartir el contenido si les pareció de valor. Yo soy Carlos Eduardo Vargas, @CarlosVargas93, muy honrado nuevamente de poder compartir este espacio con ustedes, poder compartir este contenido que estoy seguro puede ser de valor para muchísimas personas en el continente y en el mundo, que la innovación política los inspire para tomar acción. Recuerden que siempre podemos transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas. Nos escuchamos muy pronto.